World Consulting se complace en presentar el Seminario Internacional de Aplicaciones Científicas para la Industria. Bienvenido, Dr. Frank Audemars, desde Venezuela, con su ponencia titulada La geología estructural en beneficio de la sociedad. El doctor Audemars tiene su doctorado en la Université Montpellier II, Francia, geólogo estructural y especialista en terremotos, conocimiento y caracterización de la interacción entre la tectónica frágil, pero también dúctil, y la sedimentación, particularmente durante el Plioceno y el Cuaternario, con el fin de reconocer, caracterizar y cartografiar la tectónica activa y determinar el potencial sismogénico de las fallas activas. Experto en comprensión de la tectónica a gran escala y en épocas geológicas más antiguas. Experto también en la microtectónica, relaciones, tensión, deformación y tectónica a gran escala. Con ustedes, el doctor Frank Audemars desde Venezuela. Adelante. Elisa, muchas gracias por la introducción. Saludos a todos por el mundo. Como el título dice, hoy les voy a mostrar los beneficios que tiene la geología estructural en pro de la sociedad. En primero les defino lo que es la geología estructural. No es más que una disciplina geocientífica que se interesa en el estudio de las estructuras geológicas, las deformaciones que tiene la corteza terrestre a cualquier escala. Entonces debe interesarse por la comprensión de las estructuras desde su descripción para entender su génesis, su formación. Para ello debemos entender que todo esfuerzo conlleva una deformación. Como les decía, nosotros como geólogos estructuralistas estamos confrontados a deformaciones, estamos confrontados al resultado y no a la causa. Sin embargo, los principios de Anderson, Wallat y Bott nos ponen en relación ambos. Nos dicen que el esfuerzo tangencial sobre cualquier plano de falla es el esfuerzo tangente aplicado en ese medio rocoso. Y esto nos va a servir entonces para dominar, controlar tres cosas vinculadas a este concepto. Uno es que los esfuerzos llevan a deformación. Eso para cualquier ingeniero es básico, es conocimiento general. Pero igualmente este concepto nos dice que podemos la cinemática de las fallas y procesados por inversión, porque la cinemática, como decíamos, es el esfuerzo tangente y vincula la deformación con el esfuerzo. Conocido la cinemática de una falla o una población de fallas, yo puedo, por inversión, por procesos de inversión, determinar el tensor de esfuerzo respectivo. Por ende, también, como círculo vicioso, evidentemente nos permite un esfuerzo determinar cuál va a ser la cinemática de una falla y cuáles de unas fallas en una región pueden estar activándose o no, o pueden haber actuado o no en determinado momento. Más aún, pueden generar esas fallas. Entonces, conocido por nosotros, un esfuerzo está representado espacialmente como un tensor general que está representado por una matriz, y nosotros en geociencias nos hemos simplificado un poco esta vida transformando esto en una matriz de esfuerzos principales donde solo vamos a tener tres ejes principales, uno mayor, un intermedio y uno menor. Y como puedes ver en este gráfico, a mayor esfuerzo, mayor acortamiento, a menor esfuerzo, mayor elongación, y la deformación es intermedia con el esfuerzo intermedio. Entonces, a partir de datos geológicos, podemos establecer los tensores de esfuerzos que están actuando en una región. Y estos tensores de esfuerzos son infinitos en soluciones. Aquí les muestro solo 13 casos.
Los superiores representan fallamiento normal, o sea, quiere decir que el bloque del techo desciende con respecto al piso. Los intermedios son de rumbo, quiere decir que un bloque se desplaza al mismo nivel que el otro en forma horizontal, y el de la parte inferior corresponden a lo de fallamiento inverso, es decir, donde hay compresión, que el bloque superior cabalga o sobrecorre al bloque inferior. Son soluciones infinitas porque al variar la estría voy a estar claramente determinando que el tensor de esfuerzo de ese plano de falla es específico. Es por eso que les digo que son soluciones infinitas. Conocidos los tensores de esfuerzos a partir de información geológica, podemos a nivel de una región o de un país como la que les estoy mostrando en estas láminas, saber cuál es el campo de esfuerzo o las trayectorias de los esfuerzos o cómo son los esfuerzos localmente. Podemos ver que en Venezuela estamos dominados por una compresión de dirección nor-noroeste, sur-sureste, que va girando a una posición más este-oeste al acercarnos o cruzar los Andes de Mérida. Esto nos permite, entonces, para esta región, saber que las fallas con determinada orientación van a tener determinada cinemática. Y si hay alguna orientación de falla que tengamos en esta región, del cual desconozcamos su cinemática, con el tensor de esfuerzo regional, que hemos calculado, en este caso, para más de unas 50 estaciones, nos permite establecer su cinemática. Dicho esto, entonces, podemos construir lo que se llaman las trayectorias de esfuerzos máximos horizontales, que es la que representa esta figura que les muestro. Esto me está diciendo a mí, como les decía, compresión generalizada nor-noroeste, sur-sureste, en el límite de placas que cruza el territorio nacional. Esto, entre paréntesis, nos indica claramente que estamos en una región del planeta que es tectónicamente activa, lo cual significa que debemos esperar actividad sísmica, debemos esperar terremotos asociados a deformaciones sobre esta falla, a deformaciones acumuladas elásticamente y liberadas instantáneamente durante los sismos. Los esfuerzos también pueden ser, adicionalmente de usar datos geológicos de superficie, usar estructuras geológicas en superficie, pueden ser determinados en profundidad. Generalmente el medio que más ha ofrecido datos en profundidad de los tensores de esfuerzo es el mundo petrolero, puesto que hay herramientas geofísicas que nos permiten determinar la orientación de esos esfuerzos en profundidad. Y ahí les muestro tres de los métodos más comunes: caliper orientado, imágenes acústicas y fracturamiento hidráulico. El caliper orientado no es más que una herramienta con 4 patines que nos va a decir si el radio de la perforación o el diámetro de la perforación se mantiene a todo lo largo del pozo. A la derecha podemos ver que hay un fenómeno de ovalización, o en el caso inferior nos muestra el caso de apertura del pozo en la dirección de menor esfuerzo mínimo. En la inferior derecha nos muestra claramente que las fracturas tensiles o las fracturas en apertura, en grietas abiertas, se orientan en la dirección del esfuerzo máximo horizontal. Otra forma de poder determinar las orientaciones de los tensores de esfuerzo en profundidad es a través de imágenes acústicas que nos ofrecen soluciones o diagramas como el que les muestro en esta lámina, donde podemos determinar la existencia de las fracturas o de los breakouts que está afectando las paredes de ese pozo a una profundidad determinada. Esta es otra forma de visualizarlo. Aquí podemos determinar la ovalización del pozo, y la ovalización del pozo claramente nos está indicando en este caso que tenemos una compresión noroeste-sureste
bastante característica de lo que tenemos en el lago de Maracaibo, en el oeste de Venezuela. Igualmente usamos herramientas que inducen fracturas en el medio y las fracturas que se van a inducir van a ir orientadas en la dirección del esfuerzo mínimo horizontal, el sigma H mínimo, y esto nos indica ortogonalmente la orientación del esfuerzo horizontal máximo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque este fracturamiento hidráulico es la base del fracking y es una forma de recuperación secundaria que mostraremos más adelante. Entonces, en resumida, las estructuras geológicas, dependiendo de su disposición espacial, nos dan el tensor de esfuerzo en cualquier localidad. Cosas que hay que retener para nosotros, para esta ponencia, es que las estructuras compresivas se van a orientar ortogonales al esfuerzo horizontal máximo, en este caso sigma 1, mientras que las fallas normales tienen esa orientación del esfuerzo sigma 1, pero ortogonales al esfuerzo horizontal mínimo. Y esto es vital en este concepto es vital para todo lo que vamos a ir discutiendo en esta ponencia. Porque ello controla estos tres procesos, la circulación de fluidos que nos puede interesar para recuperación de petróleo o para energía geotérmica, por ejemplo. Estas serían algunas de las funciones sociales de la geología estructural en la aplicación de la circulación de fluidos. El entrampamiento de commodities, el entrampamiento de algunos bienes de interés social, de interés humano, también van a estar controlados por la orientación de los tensores de esfuerzo. Y por último, como última aproximación, voy a hablarles un poco de cómo la geología estructural nos ayuda en la prevención y en la mitigación de riesgos. Entonces, concepto que ya les he hablado, el esfuerzo máximo o el sigma 1 está contenido en las fracturas abiertas y estas fracturas abiertas son abiertas en dirección ortogonal al esfuerzo mínimo. Es decir, que las fracturas abiertas contienen dos de los tres esfuerzos, sigma 1 y sigma 2, y se mantienen ortogonales a sigma 3. Conocida entonces los tensores de esfuerzo, conocemos la orientación de estas fracturas abiertas. ¿Cuál es el interés de las fracturas abiertas? Bueno, las fracturas abiertas, como les decía, permite la circulación de fluidos. La circulación de fluidos va a ser importante tanto para el agua en energía geotérmica como fluidos de hidrocarburos en la explotación petrolera, en la exploración y producción petrolera, son de suma importancia. Entonces, el conocer estas orientaciones de los esfuerzos en el macizo rocoso y a las profundidades que estemos perforando tienen implicaciones fundamentales en varios de los procesos petroleros, en el diseño de la perforación, en la ejecución de esa perforación, en la fase de cañoneo, en la fase de producción y en la fase de recuperación secundaria. Esto es aún más palpable no en los yacimientos porosos, en los yacimientos en materiales detríticos, sino en yacimientos fracturados. Es decir, en aquellos yacimientos donde las rocas están bien cementadas y el espacio de vacíos que contiene en realidad son fracturas abiertas por donde está concentrado el petróleo y por las cuales yo lo puedo recuperar. La regla de oro, no voy a entrar en detalles en esto, pero les puedo decir que la regla de oro es en el momento de la perforación de un pozo, es que el pozo debe hacerse ortogonal a los dos esfuerzos menos diferentes entre sí. Es decir, que en ocasiones, si el rapor R tiende a 0 es pequeño y sigma 2 y sigma 3 van a tender a ser parecidos, la mejor perforación se va a hacer en esa orientación.
Entonces, para sigma 1 verticales, el mejor pozo es el vertical. También puede ocurrir que el rapport tienda a 1 y quiere decir que sigma 1 y sigma 2 sean muy parecidos, y en ese caso el sigma 3 sea el mínimo y ese sea el pozo también más estable, como es el caso mostrado a la izquierda, o si sigma 1 y sigma 2 suelen ser muy distintos y sigma 2 muy parecido a sigma 3, el más estable horizontal es el que está mostrado en el extremo derecho de la lámina. La regla de oro, entonces, conserven en mente, es hacer la perforación, llevar el pozo lo más perpendicular a los dos esfuerzos con menor diferencial, que pueden ser cualquiera de este par, sigma 1, sigma 3 o sigma 2, sigma 3. Y esto les da estas patrones de fractura que debemos tener claro en el momento que querramos, por ejemplo, hacer cañoneo, querramos hacer fracturamiento hidráulico o que querramos hacer recuperación secundaria con inyección de vapor o con inyección de CO2 o inyección de cualquier otro fluido. Y es lo que quiero mostrarles en las láminas subsiguientes. Aquí pueden ver un yacimiento fracturado. Evidentemente debemos saber bien ubicar los pozos inyectores y los pozos recolectores para no perder dinero en este proceso. Yacimientos fracturados generalmente pueden ser calizas o pueden ser granitoides fracturados, puede ser hasta el basamento ígneo metamórfico que pueda ser explotado, como es el caso que ocurre en el lago de Maracaibo, en las zonas de Boscán al oeste de la ciudad de Maracaibo. Entonces, puede haber recuperación por inyección de agua caliente, de vapor, como muestra esta lámina, o podemos tener recuperación por inyección en CO2. Hoy en día, muy modernamente, estamos entrando en un nuevo mundo. Este proceso de inyección hoy en día se está no solo usando para la recuperación secundaria, sino para secuestro o para almacenamiento de CO2 en el subsuelo como consecuencia de culpar al CO2 como responsable del cambio climático. Y es lo que les muestro un poco en esta lámina. Como les decía antes, entonces para yacimientos bien cementados, bien consolidados, de repente se necesita asumir la utilización de fracturamiento hidráulico, hydrofrac, y con inducir la producción de los yacimientos. Entonces es fundamental que pozos inyectores y pozos recuperadores o pozos productores estén bien alineados. Como les mencionaba, también es importante la fracturación en los campos geotermales o hidrotermales, puesto que la recuperación de esta agua caliente asociada a cámaras magmáticas, generalmente en asociación con volcanes activos, puede ser una fuente de creación de energía eléctrica a partir de energía geotérmica que se recupera a través de pozos de vapor. Estos pozos de vapor pueden otra vez reciclarse y reutilizarse con sistemas de recuperación secundaria, como muestra la figura inferior. Yo devuelvo al sistema el agua que he utilizado para generar electricidad a partir del calor con un generador térmico. Esa agua la reinyecto al sistema y en algún momento la puedo volver a recuperar en el pozo productor de vapor. Esta es otra de las aplicaciones de la fracturación conocida a través de los tensores de Forstwell en una región, en este caso, volcánica. Desafortunadamente, no es el caso de Venezuela por no ser un país contentivo
de volcanes por el tipo de margen transformante o transcurrente al cual está sometido. También es importante para el entrampamiento de algunas cosas de interés económico. Igualmente hay fluidos mesotermales o epitermales asociados a cámaras magmáticas que no son solo agua caliente, sino que son metales preciosos. Entonces, el recuperar en vetas oro, cobre, zinc, estaño, plomo es bastante frecuente y para ello es requerido conocer la orientación de las vetas abiertas en el sistema circulante meso o epitermal que contenga estos commodities. Aquí vemos otro ejemplo de estas mineralizaciones en vena. El conocer qué orientación tiene ellas en el espacio van a ser un ahorro económico en el momento de la explotación del yacimiento y de la recuperación de estos metales. Igualmente, el entrampamiento estructural es frecuente también en el elemento fluido. Nuestro compañero Edgar mostró hoy, creo que láminas similares. Las estructuras, la comprensión de las estructuras nos permite también ir a buscar dónde puede haber hidrocarburos entrampados, donde podemos buscar fluidos de hidrocarburos o gases que uno pueda explorar. Ahí mostramos casos de pliegues. Recuerden que los pliegues se van a formar ortogonales a los esfuerzos máximos horizontales. La falla, en este caso normal, va a tener la orientación de sigma 1, sigma 2 que las contiene y ortogonales a sigma 3, pero también podemos tener emplazamientos o entrampamientos por intrusiones que van a usar planos de debilidad o zonas de debilidad también en extensión que producen diapirismo, y ese diapirismo puede ser de sales, de lodos o mismo de materiales magmáticos. Y esto puede entrampar hidrocarburos. Abajo se muestran ejemplos menos tectónicos de inconformidades o discordancias que también sirven como posibles métodos de entrampamiento. Aquí se muestran dos ejemplos de trampas adicionales en fallamiento exclusivamente, con en algunos casos donde se combina estratigrafía y estructura para generar estos entrampamientos de hidrocarburos. Por último, quiero tocar la prevención de riesgos. Es un campo también donde la geología estructural tiene mucho que ver, y es que las fallas tectónicas pueden ser activas y estas pueden generar terremotos. Terremotos, inducir deslizamientos, inducir tsunamis que producen pérdidas de bienes y personas, producen impacto en el ambiente construido. Entonces, rápidamente les muestro un par de láminas de criterios morfotectónicos que empleamos los geólogos estructuralistas para ubicar fallas en el terreno, en este caso fallas transcurrentes tipo Boconó San Sebastián el Pilar, o para ustedes de repente más conocida la falla de San Andreas, por lo estudiada por nuestros colegas americanos. Igualmente, en el caso andino también tenemos la presencia de fallas inversas. Estas son un poco más sutiles de ser observadas en campo, pero hay toda una serie de criterios que, por cierto, desarrollamos en Venezuela para identificar fallas inversas ciegas capaces de generar terremotos superiores a 7 que podrían producir daños al medio construido, que puede ser desde infraestructura vital, edificaciones o a las mismas personas. Aquí les muestro un sector de la falla de Boconó cartografiada con estos indicios, con estas evidencias morfotectónicas,
y pueden ver que el conjunto de morrenas de lenguas pintadas con trazos discontinuos amarillos están cortadas por un rasgo rojizo que es la falla de Boconó en el sector en donde muchos venezolanos vamos a tomarnos la foto turística allá en la laguna de Mucubají. Bien, los sismos evidentemente es un problema mayor para la sociedad. Aquí podemos ver una foto reciente del último sismo destructor ocurrido en Taiwán de Hualien de comienzo de la semana pasada. Y bueno, lo que les vengo a demostrar es la base para poder desarrollar la norma venezolana de edificaciones sismo resistentes de la cual ustedes están observando la carátula. Esta que les muestro es la versión 2001, ya hay una versión 2021 y ella ha necesitado de esta información estructural, de esta información morfotectónica, geológica, sismogénica, para poder generar las normas que impidan o que prevengan daños de este nivel. Igualmente, estos rasgos tectónicos tienen influencia sobre la infraestructura que puede ser afectada, en este caso en una carretera que quedó totalmente destruida, o puede ser un viaducto, un oleoducto, un gasducto, alguna infraestructura lineal de importancia. Aquí estamos frente al gasducto Trans-Alaska, que se le conocía la presencia de la falla por vía de estos criterios y los ingenieros civiles en conjuntos con ingenieros geólogos desarrollaron esta serie de patines para que la tubería, en ocurrencia del siguiente sismo, que es lo que vemos a la derecha, en un desplazamiento del orden de unos 6 o 7 metros horizontales, el tubo no se hubiera perturbado, no hubiese pérdidas económicas ni pérdidas en el servicio. Entonces, hay formas preventivas de tratar de preservar los bienes humanos. Y por último, voy a tocar algo que mencionó Norley Hoy. Es necesario el estudio de la geología estructural para generar los datos que ella va a utilizar en sus análisis, no solo estadísticos, pero también en sus modelos de estabilidad de deslizamientos de taludes, como es el caso que les muestro en estas dos láminas, uno en un deslizamiento en cuña controlado por dos planos estructurales y en el último caso un deslizamiento traslacional controlado por una estratificación, que es una superficie planar igualmente, en ambos casos afectando vialidad. Imagínense las pérdidas económicas por la obstrucción de una vía mayor afectada por eventos de este tipo. Muchas gracias por su atención.